El Congreso estaba a reventar. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo. No era un debate cualquiera, era una sesión que había despertado la atención de todo el país. Las cámaras de televisión enfocaban cada rincón del hemiciclo, y en las redes sociales los comentarios estallaban con expectativas de lo que estaba por ocurrir. A un lado, con el gesto endurecido y la mirada impenetrable, el presidente Pedro Sánchez se acomodaba en su asiento. Frente a él, de pie, con su característico porte erguido y su oratoria afilada como un bisturí, Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada del Partido Popular, se preparaba para lanzar su artillería verbal. La presidenta del Congreso intentó mantener el orden en la sala, pero sabía que sería una batalla difícil. Cayetana había solicitado la palabra con un propósito claro: desenterrar los trapos sucios del gobierno de Sánchez, uno por uno, sin miramientos y con la contundencia que la caracterizaba. Señor Sánchez, su gobierno no es más que un entramado de mentiras, improvisaciones y corrupción, empezó diciendo con tono severo. Hoy, ante la nación, vamos a desgranar su gestión punto por punto, porque los españoles tienen derecho a saber la verdad. Un murmullo recorrió el hemiciclo. Algunos diputados del PSOE se removieron en sus asientos. Sánchez se mantuvo impasible, con los brazos cruzados, pero su gesto evidenciaba una mezcla de molestia y resignación. Sabía que aquello no sería fácil. Empecemos por lo básico, prosiguió Cayetana, sin apartar su mirada del presidente. Usted llegó al poder mintiendo. Mintió a sus votantes, mintió a sus socios y mintió a la nación. Dijo que jamás pactaría con Bildu, y ahí están sus acuerdos. Dijo que no dormiría tranquilo con ministros de Podemos en su gobierno, y hoy los tiene sentados a su lado. Dijo que garantizaría la estabilidad institucional de España, y lo único que ha hecho es someterse al chantaje de los independentistas catalanes. Las palabras de la diputada resonaron en la sala como golpes de martillo. Algunos diputados de la bancada socialista intercambiaban miradas nerviosas. Desde el otro lado del hemiciclo, los diputados del PP y Vox asentían con satisfacción. Sabían que aquello solo era el comienzo. Hablemos de corrupción, continuó Cayetana, alzando levemente la voz. Usted, señor Sánchez, se ha envuelto en la bandera de la transparencia, pero su gobierno huele a podrido. El caso Koldo es solo la punta del iceberg de una red de favores, contratos amañados y amiguismo descarado. Millones de euros en mascarillas defectuosas, comisiones ocultas, y usted, mientras tanto, calla, encubre y protege a los suyos. En la bancada socialista, algunos diputados agitaban la cabeza en señal de desacuerdo. Otros intentaban interrumpir, pero la presidenta del Congreso golpeó la mesa pidiendo silencio. Cayetana no había terminado. No contento con eso, usted y su gobierno han hecho de la mentira su herramienta de trabajo. ¿Recuerda cuando nos prometió que no habría indultos para los golpistas del 1? Pues ahí los tenemos, paseándose libremente, vanagloriándose de haber doblegado al Estado. ¿Recuerda cuando negó que pactaría con los herederos de ETA? Hoy Bildu es clave para la estabilidad de su gobierno. ¿Recuerda cuando aseguró que no subiría impuestos? España se desangra con una de las mayores cargas fiscales de su historia. Sánchez mantenía su expresión de dureza, pero por primera vez parecía incómodo. No era fácil esquivar aquella ráfaga de acusaciones tan bien hiladas y documentadas. Señor Sánchez, su gobierno es un fraude, sentenció Cayetana. Y como buen fraude, se mantiene a base de propaganda, manipulación mediática y un absoluto desprecio por los valores democráticos. Ha prostituido las instituciones para su conveniencia, ha colonizado el Tribunal Constitucional, ha erosionado la independencia judicial y ha convertido el CIS en su propia agencia de propaganda. Los murmullos en la sala crecieron. Desde la bancada socialista, algunos diputados levantaban la voz en señal de protesta. La presidenta del Congreso tuvo que intervenir nuevamente para pedir orden. Pero Cayetana no se detuvo.
Ahora su mirada se fijó en la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Y no hablemos de la nefasta gestión económica de su gobierno, continuó. Mientras millones de españoles sufren para llegar a fin de mes, ustedes se dedican a aumentar el gasto público en chiringuitos, asesores y ministerios inútiles. Han disparado la deuda pública, han asfixiado a los autónomos y han convertido España en un país donde el mérito y el esfuerzo han sido sustituidos por el subsidio y la mediocridad. Los aplausos de la oposición retumbaron en el Congreso. La bancada socialista intentaba replicar con gritos de protesta, pero Cayetana no les dio tregua. Señor Sánchez, la historia lo recordará como lo que es, el presidente que traicionó a España por mantenerse en el poder. Un presidente sin principios, sin palabra y sin escrúpulos. Y hoy, ante esta Cámara y ante todos los españoles, le digo que su tiempo se acaba. La paciencia de los ciudadanos tiene un límite. Y ese límite, señor Sánchez, usted lo ha sobrepasado con creces. El hemiciclo estalló en una mezcla de vítores y protestas. Sánchez tomó la palabra, intentando responder con su tono característico, pausado y calculador, pero por primera vez su voz parecía menos firme. Sabía que aquella intervención de Cayetana no se olvidaría fácilmente. Las redes sociales ardían. Los medios de comunicación se hacían eco del enfrentamiento. La sesión en el Congreso no había terminado, pero el golpe había sido contundente. Cayetana Álvarez de Toledo acababa de firmar una de las intervenciones más duras y directas contra el gobierno de Sánchez, y nadie, absolutamente nadie, quedaría indiferente. Desde la bancada socialista, algunos intentaban responder con datos económicos favorables, pero sus voces eran opacadas por el ruido en la sala. La presidenta del Congreso exigió calma, mientras Cayetana, aún de pie, observaba la escena con la seguridad de quien sabe que ha ganado una batalla dialéctica. La sesión continuaba, pero el impacto de sus palabras ya había marcado la jornada. El murmullo no cesaba. Algunos diputados del PSOE hablaban entre ellos, gesticulaban con visible nerviosismo, mientras otros tomaban notas frenéticamente, intentando encontrar un ángulo de ataque para contraatacar a la diputada popular. Los asesores se movían entre susurros apresurados, mientras los diputados más veteranos observaban con rostros tensos, calculando cada palabra que podría salvar la imagen del gobierno. En las gradas, la prensa se inclinaba sobre sus apuntes, preparándose para la avalancha de titulares que se avecinaba. Cada segundo transcurrido en ese ambiente cargado de expectación añadía un peso invisible sobre todos los presentes, mientras la figura de Cayetana permanecía impasible, proyectando una imagen de desafío absoluto, como si estuviera dispuesta a desmantelar cada uno de los argumentos de sus adversarios sin titubeos ni concesiones.